Hola, bienvenidos otra vez a la segunda práctica de lectura para este curso de hebreo. Hoy vamos a mirar Deuteronomio 6, 4 al 6, como ven aquí. Ya puse otra hoja para practicar aquí con el texto arriba. Para recordarles lo que necesitan hacer con cada palabra aquí, puse la sección de información y después dividí en secciones cada versículo. Las palabras del versículo 4, 5 y después 6. En este pasaje hay varias palabras repetidas como Dios, por ejemplo, y si ocurre más de una vez, solamente la puse una vez para solamente definirla una vez. Es lo mismo cada vez, por supuesto. Y aquí abajo, un lugar para su traducción fluida de este versículo. Vamos a utilizar la misma estructura que usamos con Ruth 1.1. El proceso es igual y eso es lo que estamos enfatizando. Tener un buen proceso para hacer todo el trabajo nosotros primero, separando las partes que podemos saber con certeza y buscando con ayuda en léxicos las partes que no sabemos. Pero siempre tratando de hacerlo solo para nosotros mismos y después con el léxico y solamente después de terminarlo todo, consultar la Biblia para ver cómo salió la traducción en comparación a eso. ¿Sí? Y creo que con este pasaje, aunque es más largo, van a poder hacer bastante de esto sin consultar nada. Entonces, vamos a ir directamente al texto. Y si no han hecho el trabajo de práctica para Deuteronomio 6, pues hagan una pausa en el video y vuelvan a trabajar en eso. Y después de terminar la práctica, pues vengan a mirar el resto de este video, porque ahora vamos a mirar palabra por palabra qué significa y cómo traducir esto. Bueno, un pasaje muy famoso, ustedes lo habrán reconocido de otras lecturas cuando empezaron a traducir. Ya es casi hacer trampa porque si han estudiado la Biblia, empezando este pasaje, ya saben cómo va el resto del pasaje. Entonces, no están traduciendo ciegamente porque saben lo que debería salir en la traducción, que siempre es una pequeña trampa. A veces la traducción que hemos visto no dice exactamente lo que dice el texto original, o hay detalles que son llamativos porque son diferentes, y vamos a mostrar uno o dos de esos por lo menos hoy. Bueno, empezando con Shema. Esta palabra viene de la raíz shamar, es un verbo, es un kal imperativo, y con eso ya saben otras cosas porque saben que el imperativo solamente ocurre en segunda persona. Entonces la pregunta ahora es si es masculino o femenino, si es singular o plural, pero ya limitó las opciones reconociendo que es imperativo. Entonces sabemos que esto es un kal imperativo, segundo masculino singular de shama, que significa escuchar o obedecer, que es interesante. Si uno escucha, pues obedece. No siempre ocurre, ¿no? En la vida cristiana. Entonces, esto sería escuchar o oye, y después tenemos Yisrael, un sustantivo que es el nombre Israel. Shema Yisrael, oye Israel, eso es bastante fácil. Y ahora la pregunta es, ¿a quién está hablando? ¿Sí? Porque con este verbo segundo masculino singular, parece que en este contexto está hablando a Israel como bloque, como grupo, y no como tercero o segundo plural, como vosotros. Es singular esta forma. Entonces parece que lo toma como un bloque singular en vez de segundo plural. Un detalle, pero van a ver después que hay otras referencias en segunda persona, singular en vez de plural. Ok, oye Israel, Shema Israel. Después tenemos Yehwah. Bueno, eso ya han reconocido, me imagino, como lo que nosotros traducimos Yahweh
o Jehová o Señor. A veces leyéndolo en hebreo dicen Adonai, Adonai, Yehová. Entonces algunos en vez de decir Yehová o Jehová dicen Adonai o Señor. ¿Ok? Entonces tenemos, eso es un sustantivo, nombre propio. Perdón. Después tenemos aquí Eloheinu, Eloheinu. Y si hemos practicado algo en hebreo, reconocemos Elohim y tendemos a pensar, eso es Elohim. Pero no es. Miren el final aquí, tenemos Nu. Bueno, ¿qué es Nu? Sería, pues, un sufijo pronominal que es primera persona plural, ¿sí? Entonces sería nuestro. Entonces, Elohim, Elohei, eso viene de la raíz de Elohim, entonces es sustantivo, nombre propio, con un sufijo pronominal al final. Entonces sería nuestro Dios. ¿Ok? Entonces sería la frase Adonai o Señor, nuestro Dios. Literalmente, Elohim es dioses, pero lo entendemos como un nombre fijo de Dios. Entonces, no estamos pensando en dioses plural, sino en Dios, en Padre. ¿Ok? Shema Israel, Yehová Eloheinu, entonces sería, o Adonai Eloheinu, entonces sería, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Y después se repite Yehová, Adonai, Señor. Y después, ¿qué es esto? Es un adjetivo masculino singular de uno. Echad es uno. Entonces, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y decimos, ¿y qué más? ¿Sí? En la traducción a veces vemos el Señor es uno. O podríamos decir el Señor uno es. Pero hay que notar aquí que no está la palabra es en hebreo. Se entiende por el contexto. ¿Sí? Por eso es interesante, importante ver el hebreo, porque normalmente esperaríamos otra palabra, un verbo como es o son en español, pero no está esa parte. ¿Ok? Entonces, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o el Señor uno es. Muy bien. Ok, vamos con esto. Ya notamos que tenemos una conjunción aquí, normal, ok. Y esto sería, una VAB consecutiva, pero está con un perfecto y no con un imperfecto. Miren también aquí al final, ta, ese fin, ese sufijo, significa que esto sería un cal perfecto, por el sufijo que es, después segundo masculino singular. Cal perfecto, segundo masculino singular, de la raíz ahav, que es amar. Ok, ¿cómo traducimos esto pues? Segundo masculino singular, cal perfecto, pero con la VAB consecutiva. Normalmente esto significaría, y tú, masculino, tú amaste. ¿Sí? Eso sería la traducción del perfecto en el pretérito, el pasado. Y tú amaste. Y estamos hablando a masculino singular, un hombre o quizás un grupo de hombres que tratamos como un bloque en segundo singular. Pero como esto es una VAB consecutiva, cambia del pretérito, el pasado, al futuro. Entonces eso se traduciría, y tú amarás. Y tú amarás. Ok. Bueno, ¿quién es tú otra vez? Bueno, hemos hablado de Israel en versículo 4 como tú, segundo masculino singular, como un bloque. Y parece ser que eso es lo mismo, ¿no? Noten también que esto no es un imperativo.
Normalmente en algunas traducciones dice esto, amen al Señor, ¿sí? O ama al Señor, como segunda persona masculino singular. Y eso sería más bien entendido como un imperativo. Pero esto se toma como un futuro. Y amarás, y amarás. Es casi como un imperativo, porque hay la certeza en el hecho de que ellos van a amar a Dios. Es un poco como un padre dice a su hijo, cuando el hijo no quiere hacer algo, el padre dice, tú lo harás. No es un imperativo, pero se entiende como imperativo, ¿sí? Que si no lo amas, pues algo mal va a pasarte, ¿no? Y así es casi aquí. Es un futuro, se traduce como futuro, pero con sentido casi de imperativo. Y tú lo amarás a Dios, ¿sí? Ok, entonces tenemos Vav consecutiva, Kal, segundo, masculino, singular de Ahav, y tú amarás, y amarás, ¿ok? No hay que poner tú, se entiende a quién. Ahora, esta palabra aquí reconocemos como el indicador del objeto directo y no se traduce. Se dice et, pero no se traduce. Entonces, después tenemos otra vez Adonai, o Yehwah, y después Eloheika. Ok, ¿qué es Eloheika? Bueno, en esto tenemos otra vez la raíz de Elohim, pero tenemos otro sufijo pronominal que sería segundo masculino singular. Otra vez, ka, ahí. Entonces tenemos Dios, pero ¿quién? La primera vez no era nuestro Dios, ahora cambia el posesivo, es tu Dios, segundo masculino singular, y eso corresponde al verbo que también es segundo masculino singular. Así podemos saber que lo traducimos bien. Entonces la traducción sería, y amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Con K siendo la tu ahí. Y amarás al Señor tu Dios. Ok, ¿cómo lo amaremos? Bueno, aquí tenemos una preposición antes de kol. Kol es todo, es un adjetivo. A veces se puede tomar como sustantivo. Me parece que en esta vez aquí se toma como, sí, un sustantivo con la parte entera, ¿sí? Con la totalidad sería buena traducción o sería buen sentido, pero sonaría un poco raro aquí. Con la totalidad de tu ser. Entonces vamos a decir con todo, pero es interesante. Al principio cuando yo hice esto, sin la ayuda antes, como les he dicho, yo puse esto como un adjetivo, todo, ¿sí? Modificando a lo que seguía. Pero después, cuando me chequeé, cuando verifiqué si lo tenía bien o mal, era un sustantivo con la totalidad de, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí tenemos preposición con y después con la totalidad de o con todo para ser más fluido. Y después, ¿qué tenemos? Levavka. Levavka. ¿Ok? Otra vez, ¿qué tenemos? Levav es corazón, es su sustantivo. Es una forma larga, también corazón es lev, eso confunde un poco. Y al final tenemos aquí la K, de otra vez, sufijo pronominal, segundo masculino singular, como ya vimos con Eloheika. ¿Ok? Entonces tenemos Levavka, sería pues con todo el corazón tuyo o con todo tu corazón. ¿Ok? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bien, después sigue ubekol, y aquí tenemos la conjunción normal y, pero aparece como shure, como está antes de una bet, y después bet otra vez, la preposición con otra vez, como era antes,
Kol, otra vez, la totalidad de. Y después, ¿qué es esto? Nefeshka. Nefeshka. Sabemos que nefesh es un sustantivo que significa alma o espíritu, ¿sí? Las vocales son un poco diferentes, ya apareciendo con el sufijo. Otra vez, el mismo sufijo pronominal, segundo masculino singular, que significa tú. ¿Ok? Entonces tenemos esta frase y con todo tu alma o con todo tu espíritu. ¿Ok? Hasta ahí entonces tenemos y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma o espíritu. Y después la última parte, y col otra vez, y con todo. Y después, esta es una palabra interesante que también traduje mal al principio, porque iba a lo que ya sabía, con toda tu fuerza, ¿sí? Todo eso ya venía a la mente porque lo tenemos memorizado. Pero esto literalmente no es con toda tu fuerza. Yo esperaba otro sustantivo que significaba fuerza aquí, y se toma así en la traducción, pero literalmente no es así. De hecho, esto es, en vez de meod siendo un sustantivo que yo esperaba, significando fuerza, con K al final otra vez tú, segundo masculino singular. Esto de meod es un adverbio. ¿Cómo? Ni tiene sentido y significa literalmente, voy a hacer doble clic aquí para que lo miren aquí a la derecha. Está esto en inglés, pero dice que es como una con fuerza o con abundancia. Esto aquí, exceedingly, con la ly al final, es un adverbio. Entonces, con lo mucho que tienes. Con la fuerza es como se entiende, pero literalmente esto es un adverbio. Y después con el sufijo pronominal. Eso me llamó la atención. Al final termina traduciéndose como un sustantivo, pero realmente es un adverbio. Interesante. Entonces, y amarás al Señor, tu Dios, con toda tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, sería buena traducción, aunque sabemos que no es un sustantivo en sí. Ok, versículo 5 ya hecho. Ok, ¿qué es esto? Este verbo aquí, otra vez tenemos la vav consecutiva de un verbo perfecto. Y no tenemos la pataj abajo porque es un verbo perfecto, ¿sí? Entonces esto sería vav consecutiva y después tenemos un tercero masculino plural de hayá, el verbo ser. ¿Ven cuánto cambia ese verbo hayá? Es casi peor que el ser y estar en español, ¿no? Y es tercero común plural. Entonces serían, y ellos estarán, algo, tercero plural, estarán. Y estarán, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué estará? Porque el verbo ya es tercero común plural, ¿ok? Otra vez, normalmente el perfecto sería, y estuvieron en el pasado, pero la vav consecutiva lo cambia al futuro, y estarán en vez de estuvieron. Ok, ¿qué estarán? Bueno, aquí tenemos devarim. Ok, tenemos la raíz de davar, palabra, sustantivo. La terminación nos indica que es masculino plural. Y tenemos el artículo aquí al principio, devarim. Y las palabras. Ok, siguiendo con esto, el, otra vez el artículo aquí al principio, después L es un adjetivo que es estas, ¿ok? Y esto puede ser
o masculino o femenino plural. Como es un adjetivo, tiene que concordar en género y número con la persona, con lo que modifica. Entonces, ¿qué es ya plural, masculino plural en esta frase? Bueno, ha-davarim. Entonces, ha-ele es un adjetivo que concuerda totalmente con este sustantivo a que modifica. Entonces sería estas palabras. ¿Ok? Entonces sabemos que ya estas palabras es tercero común plural. ¿Sí? Entonces encajan con el verbo que es tercero común plural. Entonces, y estas palabras estarán. Ok, bien, ya tenemos hasta esta parte, la ponemos a un lado. Ok, asher es un pronombre relativo que nunca cambia, siempre se traduce que o algo así. Después tenemos anoki. Anoki es un pronombre personal que significa yo, ok, no se modifica aquí, es yo directamente. Y después, esta palabra aquí tenemos metzauka, que es del verbo, es un verbo de sawa, si no me equivoco, a ver. Sí, sawa es el verbo. Y aquí tenemos, perdón, no es un verbo conjugado, es un verbo constructo. Y también es un verbo que es una piel en vez de un cal. Entonces tenemos aquí un piel participio masculino singular del verbo sawa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos todo eso? Bueno, primero reconocemos parte de la raíz aquí, la tzade y la vav que aparece aquí como shurek. Y después tenemos aquí la mem al principio, que en muchos de los tallos, como hemos visto recientemente, aparece con los participios. ¿Ok? Entonces, esa es una pista. Después tenemos la sab aquí. ¿Y qué debería haber aquí al final? Si tenemos tzade, vav, y después no hay una tercera consonante, que hemos visto que desaparece muchas veces en la tercera posición de los verbos. Es una G, ¿sí? Los verbos tercera G, donde la G desaparece muchas veces. Es lo que ocurrió aquí, ¿ok? Entonces tenemos un piel, participio, y después tenemos aquí al final la K, que hemos visto ya, sufijo pronominal, segundo masculino singular, ¿ok? Entonces sería todo esto, yo mandándote, ¿ok? Y después hayom, el artículo de hayom, ha aquí, yom es día. Entonces cuando dice así, el día, a veces se puede traducir hoy, ¿ok? Entonces en vez de decir yo mandándote el día, podemos traducir yo te mando hoy, ¿ok? O sea que cambiamos hayoma hoy en vez del día y traducimos el piel participio como si fuera primera persona singular, ¿sí? Yo te mando, mando es primera persona singular, ¿ok? Es la flexibilidad de traducir el participio que vemos en muchos casos, ¿ok? Entonces, ya poniendo todo en orden, y estas palabras que yo te mando hoy estarán. Ven ahí como ya tuvimos que volver al principio de la frase en hebreo para agarrar el verbo y en la traducción ponerlo en un lugar más fluido. ¿Ok? Y al final, ¿dónde estarán? Al es una preposición que significa sobre. Y después tenemos levavka, otra vez reconocemos eso, tu corazón. Ya hemos definido esa palabra. ¿Ok? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Ok? Ahí está, pues. Hemos desarmado y armado y traducido, hemos definido
Otra vez, lo importante es el proceso. Si pueden hacerlo con un versículo, pueden hacerlo con 50. Esa es la meta. Hacerlo bien al principio, con detalle, entendiendo cada cosa que podemos para poder avanzar. ¿Ok? Y si entienden cada cosa, cada pedacito, cada sufijo, cada artículo, cada preposición, artículo, conjunción, verb consecutiva, cada conjugación de los verbos, sufijos o prefijos, etc. Si lo podemos desarmar y reconocer cada pedazo, definirlo bien, podremos traducirlo bien y avanzar. Y todo esto vendrá cada vez más rápidamente, ya reconociendo esas palabras. Muy bien. Bueno, ya terminamos aquí. Espero que hayan podido hacer estas dos tareas. Quizás la segunda fue más fácil que la primera, no sé, más práctica ayuda. Y tenemos uno más que haremos en el próximo video. Gracias otra vez por su atención. Gracias por la participación en este curso. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo video.